propuesta de Javier Milei. Ahora habrá que ver qué es lo que dice, obviamente, la oposición y entrará a jugar la pelota del juego legislativo. Bueno, justamente para tratar de analizar qué es lo que busca, qué es lo que se viene, estamos en comunicación con Claudio Fantini, que es analista político y que tiene la gentileza de atendernos. Claudio, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal? Muy buenos días, Darío. Un gusto saludarlo. Claudio, ¿qué ve de este megaproyecto? ¿Qué busca el gobierno? ¿Qué perspectivas tiene de que esto termine materializándose en ley? Yo tengo una mirada muy preocupada. Me da la impresión de que, a menos que sea una jugada del tipo sindical, que se pide un determinado aumento aspirando a lograr una cifra menor, pero aceptable. Si no es así, me parece un salto tan abrupto, tratando de eludir los necesarios consensos, que me genera grandes dudas de que vaya a poder establecerse y sobre todo perdurar, como han dicho muchos en estos días. Lo que se impone, por ejemplo, a través de un DNU puede ser revertido por un presidente posterior a través de otro DNU, y acá en la Argentina, Darío, me parece que de lo que se trata es de generar una apertura de la economía, desregular la economía, pero en términos de consenso que hagan esos cambios perdurables. Y para que haya consenso, los cambios prometidos o los cambios postulados tienen que estar dentro de una lógica. Pasar del hiperestatismo y la sociedad superregulada al anarcocapitalismo me parece más cerca del delirio que de la lógica. Ahora, Claudio, usted decía, planteaba como dos hipótesis para leerlo. Una hipótesis de que esto forme parte de una negociación y que entonces sea, bueno, vamos por un planteo de una serie de requisitos de máxima o de exigencias de máxima para poder conseguir que se aprueben alguna de estas cosas, o una mirada más verdaderamente maximalista de la política. Si fuera, digamos, lo segundo, es decir, el escenario que más le preocupa a usted, ¿cuál cree que sería el desenlace de esto? Bueno, me preocupa ese escenario como posibilidad, sobre todo tomando en cuenta a juristas y constitucionalistas creíbles y reconocidísimos como Sapsay o Roberto Gargarella, por ejemplo, ¿no? Ellos están advirtiendo inconstitucionalidades, por lo tanto, podemos prever que salir de un sectarismo como ha sido el kirchnerismo para entrar en otro sectarismo es continuar en el sectarismo. Y yo creo, Darío, que si no hay una, un mecanismo de consenso que a la vez suavicen la aplicación de las medidas, o sea, que el salto no implique que caigan por la borda un sector de la población, se despeñe en abismos sociales muy oscuros. No veo la posibilidad de que subsista. Si a 15 días ya ha habido movilizaciones que han relativizado el éxito del protocolo anti-piquete porque no ha podido evitar que hubiese cortes, no pudo imponer la totalidad del orden. Recién van 15 días y todavía faltan un par de meses para que empiecen a sentirse en el bolsillo de la sociedad los rigores que va a imponer este plan de ajuste, sobre todo en los bolsillos de las clases medias y las clases medias bajas. Cuando se sienta todo el rigor de ese impacto, la protesta social que ya se está insinuando puede crecer desmesuradamente, y en ese marco lo que puede ocurrir es que reviva el sectarismo anterior. El kirchnerismo y la clase política en general ha quedado en un panorama dantesco en el sismo electoral que se ha producido en el 2023. Pero eso no quiere decir que haya quedado definitivamente en el fracaso, o en el olvido, o en el pasado. Acá los liderazgos reviven gracias al
fracaso del liderazgo posterior. Para que triunfe este liderazgo, bueno, los consensos y los cuidados con la sociedad, con los sectores más vulnerables y con las más maltratadas clases medias, para garantizar la continuidad de un proceso de reformas serio que pueda establecer algo que tenga luego continuidad en el tiempo y que sea una economía más abierta, más basada en la empresa privada y más desregulada, tiene que hacerse con cuidados que hasta ahora el gobierno nuevo no está mostrando, Darío. Claudio, si vamos al otro escenario, porque también la verdad es que si uno ve, por ejemplo, política exterior, tema que yo sigo bastante de cerca, se veía una posición muy dogmática en campaña y hoy la verdad que se está viendo bastante pragmatismo en la política exterior que está ensayando el gobierno de Milei, relación con Lula, relación incluso con China. Si hubiera entonces más pragmatismo del que estaría apareciendo por estas presentaciones y hubiera entonces disposición a negociar, por ejemplo, artículos de esta ley, ¿ve posibilidad de que en el Congreso se dé esto y entonces por ahí se terminen aprobando algunas cosas sí y otras no y haya algún resultado en el cual, bueno, pueda haber al menos algunos avances? Yo creo que sí, Darío. Yo creo que si se logran consensos, los cuales van a ser el resultado de suavizaciones y de la eliminación de mucho articulado, de muchos objetivos planteados que responden más a miradas ultraconservadoras y extremas. En esto hay algo visible en los rasgos políticos y de personalidad de Milei. Su tendencia es siempre hacia los extremos, ¿no? Puede ser interesantísimo abrazar el judaísmo por la inmensa sabiduría que contiene esa religión, pero cuando lo hace Milei lo hace con sectores ultra ortodoxos, no con el grueso de lo que es el judaísmo y la religión hebraica. Lo mismo hace en el campo ideológico, tiene un rasgo fundamentalista. Si el fundamentalismo religioso es convertir en programa de gobierno el fundamento de una religión, ese que está en los textos sagrados, en la política o en la economía se da lo mismo. Si se convierte en programas de gobierno los fundamentos de teorías económicas, mucho más si son de vertientes radicalizadas, como las que implica Friedrich Hayek o Ludwig von Mises o la... Claudio, ahí lo perdimos. Bueno, estamos tratando de recomponer la comunicación. Hablábamos con Claudio Fantini, analista político, tratando de entender qué es lo que hay detrás, obviamente, porque repasábamos primero algunas de las modificaciones que plantea justamente esta gran ley ómnibus que incluye tantas modificaciones y tantas reformas. Eso es la letra. Ahora, ¿cuál es la estrategia política que hay detrás? Y se planteaban estos dos escenarios. Digo, hay un gobierno que está tratando de... Claramente es un gobierno que tiene una decisión política de transformación muy profunda. Sin dudas es el gobierno con más ambición de transformación de la sociedad argentina, por lo menos en 30 años. Habría que irse al gobierno de Menem para encontrar algo parecido en cuanto a vocación transformadora en muy poco tiempo. Ahora, eso es maximalista y entonces el planteo del gobierno es cambiamos todo tal cual lo que nosotros queremos cambiar, o no cambiamos nada y vamos a una situación de mucho enfrentamiento con la oposición, o es, estas son mis propuestas de máxima, ahora sentémonos a negociar. Eso es lo que se verá en los próximos días. Lo interesante acá es que buena parte del arco opositor, no obviamente el peronismo más identificado con el kirchnerismo, con Cristina Kirchner, que tiene posiciones obviamente sí de rechazo absoluto a todos estos planteos. Pero si uno identifica el resto de la oposición, parte del peronismo no kirchnerista, el radicalismo, sectores más vinculados en su momento a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, muchos están diciendo, bueno, las reformas van en el sentido correcto. No estamos de acuerdo quizás con las formas, quizás hay algunos artículos que nos gustan y otros que no, pero estamos de acuerdo con que hay que ir en esa dirección. Entonces, bueno, ahí, si hay una posibilidad de acercamiento de las dos partes,
puede haber posibilidad de que haya avances. Lo cierto es que hoy el gobierno de Javier Milei está muy apalancado sobre un dato indiscutible, que es que ganó las elecciones con mucha amplitud y que las encuestas siguen planteando mucha legitimidad para el presidente. Volvemos a hablar con Claudio Fantini y quería ir un poco ahí, más allá, digamos, de que obviamente Javier Milei lo ha expresado siempre, posiciones muy duras, uno puede decir extremas en su vocación pro mercado y en su vocación liberal. ¿No le parece que hay cierto consenso tanto a nivel de la clase política como de parte de la sociedad a la necesidad de ir hacia una mayor desregulación, de ir más hacia el mercado y hacia ideas y un ordenamiento un poquito más liberal? Yo creo, Darío, que hay un consenso para ir hacia los niveles de apertura y de desregulación necesarios, pero ese consenso se pierde si se intenta ir más allá. Recién antes o durante la desconexión que se produjo en este contacto, yo le decía de Murray Rothbard, que es uno de los ideólogos más citados y que más adora, digamos, en términos de consustanciación, Javier Milei. Rothbard no plantea la economía de mercado, Rothbard plantea la sociedad de mercado, y en una sociedad de mercado absolutamente todo es mercadeable, no solo los productos de la economía, sino también los órganos del cuerpo humano, los niños, los ríos, bueno, las montañas. eso igual no está Entonces, perdón, Claudio, lo interrumpo, pero digo, eso no está ni en el decreto ni en la ley. no está ni en el decreto ni en la Entonces, ley. no sé si tiene sentido discutir sobre eso. Pero si el espíritu que ronda un paquete entero de medidas en el proyecto de ley o en el DNU tiene que ver con eso, bueno, va a generar una retracción, una resistencia que puede frustrar los consensos. Por eso, repito, Darío, mi visión, mi opinión es que en la medida en que se apunte a ir en términos lógicos y en el ritmo lógico para que no se produzcan daños colaterales en la sociedad que pueden ser tremendos, entonces sí, la apertura y la desregulación es posible. Y es absolutamente necesario para la Argentina avanzar hacia una economía más abierta y hacia una economía más desregulada. Por eso es muy importante la mesura que se tenga desde el gobierno al plantear estos objetivos, porque por plantear de más, bueno, se puede llegar a una situación de crisis política y social que termine malogrando todo y deje las cosas tal cual estaban, que indudablemente era una economía calamitosa. Claudio Fantini, gracias por este tiempo con DNews y un feliz 2024. Igualmente, Darío, muchas gracias por el llamado. Abrazo grande y feliz año nuevo.